Yo creo que se pueden apreciar cómo algunos pases mágicos siguen siendo efectivos y algunos pases mágicos han caducado, ¿no es cierto? Yo siempre pongo como ejemplo que con la anterior conjunción Saturno-Plutón, por lo menos en Argentina, sincrónico a el terrorismo de Estado practicado por el último gobierno militar y con la guerra de Malvinas, el pase mágico, la casta militar es la reserva moral de la nación. Si hay crisis social y política, tranquilos, porque vienen estos y ponen todo en orden, eso se cayó, digamos. Y aunque en el periodo democrático ocurrieron un montón de fallidos y un montón de metidas de pata, nadie pudo alimentar ese pase mágico, ¿viste? Hay otros pases mágicos que en tanto pase mágico es igual al de los militares como reserva moral de la nación, que sin embargo tienen más, todavía tienen efectiva resonancia, ¿no? Yo creo que un pase mágico es la ilusión de la justificación de la violencia a favor de luchar por la igualdad y la justicia. ¿No? Que en cierta forma es, si querés traducirlo todavía, bajarlo más todavía, sería la justificación del asesinato político o de la muerte política o de levantarse en armas para, etcétera, etcétera. Yo lo veo como diseño, y ese diseño, por el lado de levantarse en armas contra los opresores y a favor de la igualdad, sigue encontrando justificación. Y sigue encontrando efecto en no sé cuánto porcentaje de las nuevas generaciones también. Y no es un tema moral de que esté mal la guerra, o no pasa por eso. Sino pasa por apreciar la pesadilla de reproducir la lógica del exterminio del otro. Nuevamente, acá no me importa el color del decorado, no me importa qué piensa el victimario y la víctima o qué piensa cada uno de los bandos. Como diseño, creo que estamos próximos, o es posible que comience a darnos repugnancia. Todavía es excitante y todavía hay gestos de disolución, hay acciones concretas de disolución de ese supuesto, pero todavía no es excitante. Con tema Malvinas está pasando. Hay un compañero de Malvinas que tuve el gusto de conocer, Julio Aro, que está desarrollando una tarea alucinante, impresionante, que tiene que ver con la identificación de los cadáveres de los caídos, de los que están muertos en Malvinas, de los soldados muertos en Malvinas, que como no teníamos ningún tipo de identificación, los que murieron, los ingleses no tenían cómo identificarlos y los enterraron como soldado argentino solo desconocido por Dios. De esos 130 enterrados en Darwin, ya 120 y pico han sido identificados. Y la posibilidad de la identificación fue fruto de la acción de Julio Aro y un coronel inglés que fue el encargado de recoger todos los muertos en el campo de batalla y enterrarlos, y tuvo la humanidad de enterrarlos en bolsas impermeables con todos los objetos, pertenencias que pudiera haber alrededor del cadáver, por si en algún momento se desarrollaba alguna técnica que permitiera identificarlos. Esa técnica se desarrolló pocos años después, que es la técnica de ADN. Gracias a la sensibilidad de ese coronel inglés, pisciano tenía que ser, y el encuentro con este ex soldado argentino,
se pudo identificar y llevar a Malvinas, a los familiares, a los padres que aún quedan con vida o hermanos, a saber que, a reencontrarse sabiendo que allí está el cuerpo de su ser querido. Y eso ha generado un montón de corrientes, una serie de hechos de aproximación, con un montón de dificultades, porque cada vez que se toca el tema soberanía se produce rechazo. Los habitantes de Malvinas tienen mucho rechazo, incluso acaso justificado rechazo después de la guerra del 82 con lo argentino, pero aún así se están intentando tender puentes para disolver la posibilidad de que se nos ocurra nuevamente que la resolución es el acto bélico. Porque lo más excitante es ir a Malvinas a dar la vida en honor a los caídos que ya la dieron, ir a dar, que nuevas generaciones vayan a darla. Lo cual generará más caídos que tendrán que ser reivindicados en el futuro por otros que estén dispuestos a caer. Con lo cual, ¿no? La lógica de la guerra, del honor de la guerra, del compromiso con los caídos, es una rueda sin fin. Y eso es Saturno-Plutón también, digamos. Eso ocurrió. No me extrañaría que estuviéramos en tiempos en donde, si la guerra de Malvinas ocurrió con Saturno-Plutón, nuevamente, con Saturno-Plutón cruzando el ascendente de Argentina. Plutón por primera vez en la historia de Argentina, ¿no? Si ocurrió en ese clima, ahora que está ocurriendo sobre casi la cúspide de 4 sobre la Luna y en cuadratura el ascendente, el tema Malvinas pueda volver a venir, como también el tema de la violencia política, la represión ilegal y del Estado, y también la violencia política previa o contemporánea a esa represión, para poder resignificarla, para poder abrir más sensibilidad compasiva. Sí, reconocer las muertes. Exactamente, y que el dolor no tiene ideología. Que la pesadilla de esa lógica, ese mantra siniestro de matar al asesino es eso, es enloquecedor y me iguala a mi asesino, ¿no? Y que esto pueda estar sensible, ¿no es cierto? Y que el tema Malvinas pueda estar sensible a favor de encontrar una variable creativa o a favor de excitar los mecanismos más regresivos. Yo, soy sincero, estoy con una señal de alerta, porque en aquel momento, ante una crisis política y social casi irreversible, se recurrió a Malvinas. Creo que Alfonsín decía el cepo patriótico, ¿no? Recurriendo a algo patriótico, concentro voluntades, se disuelven antipatías y puedo obtener adhesión estando, ¿no?, en tiempos de colapso. Que ante una situación tan crítica como la que estamos viviendo, esa tecla perversa del nacionalismo no pueda ser tocada, y la tecla Malvinas, de un modo así, el modo más perverso y siniestro, pueda ser accionada, ¿no? Sí, con esto quisiera retomar algo que dijiste acerca de que no es una cuestión moral la guerra, sino poder registrar que el dolor no tiene ideología. Obviamente. Y que el asesinato de otro ser humano es una tragedia. No importa el contexto. En determinado contexto yo puedo asesinar a alguien en defensa propia, ante la amenaza de un ser querido. Pero el paso de sentirme orgulloso por eso
tiene que comenzar a verse como psicótico. Es una tragedia haber atravesado por esa experiencia. El compromiso de haberla atravesado es contribuir a que eso no se vuelva a repetir, no convocar a una nueva épica. Mi responsabilidad como partícipe de ese hecho es comprometer mi acción para que eso no se repita. No para que me rindan culto, homenaje y decir que estoy dispuesto a ir de vuelta. No estoy dispuesto y no quiero que vaya nadie de vuelta. Esta semana pasada hubo un hecho impresionante. No un soldado, sino un oficial de carrera que estuvo en Malvinas como teniente, creo. Había logrado traerse de Malvinas el casco de un inglés fallecido. Vi la noticia, sí. Y en los primeros años post-Malvinas lo invitaban a dar charlas en colegios y demás, y él lo llevaba como un trofeo, como tengo el casco de uno de nuestros enemigos, como el orgullo. Hasta que en algún momento ese oficial de carrera, o sea, un milico, abrió la sensibilidad de que alguien estaba llorando al portador de ese casco. Había padres, familiares que estaban llorando. Y comenzó a darle vergüenza propia eso que hasta ese momento le daba orgullo. Y se propuso una buena alquimia, transformar ese orgullo en comprometerse a encontrar los familiares de esa persona. Que el casco decía el nombre, estaba grabado el nombre del casco. Lo encontró, la semana pasada se encontró con la hermana de este oficial inglés y pudo devolverle el casco. Y como siempre ocurre en estos casos, como siempre me acuerdo Rapsodia en agosto, la película de Kurosawa, ¿no? Había dos viejitas que habían vivido Hiroshima, que habían sobrevivido y se encontraban cada 6 de agosto, 9 de agosto, no me acuerdo qué fecha es, a tomar el té. Y las dos sobrevivientes de Hiroshima tomaban el té en silencio y luego, finalizada la ingesta, se saludaban hasta el próximo año. Se encontraban para tomar un té en silencio. Bueno, cuentan que este soldado, hoy coronel, con la hermana de su colega británico, cuando se encontraron y le devolvió el casco, hablaron, pero en algún momento permanecieron en silencio. Ella puso el casco ahí, se quedó mirándolo en silencio y él permaneció en silencio. Yo digo, ¿hay posibilidades de que esta sensibilidad auténticamente sagrada y que sabemos que es la resolución de todo llegue a formar parte de las decisiones de gobierno de los países? Y no, hay muy pocas chances. Hay muy pocas chances. Es posible que gente que esté escuchando esta conversación ahora esté diciendo, bueno, pero los ingleses nos afanaron las Malvinas. ¿Está bien? Sin embargo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Me dan una cámara, un tiempo para hablar y cuento esta historia. Y esto generará una cadena que en 3.000, 4.000 años producirá algún efecto. O no, pero sea que lo produzca o no, no puedo hacer otra cosa yo. Sí, yo quisiera como enfatizar que eso también es una emergencia Saturno-Plutón, ¿no? Porque por ahí la mirada está tan trágica, ¿no? Claro. Y que ese poder reconocer que no es un trofeo Claro. y la propia sombra de eso, ¿no? Y que se transforme en otra cosa. Claro, cuando lo mostraba como trofeo, estaba convencido de que la realidad es que ese casco era un trofeo. Claro. Cuando ocurrió el rayo de discernimiento en el corazón de este tipo,
se transformó en la realidad. Que eso sea un trofeo pasó a ser ilusión. Y lo real era, esto es un compromiso que tengo con este que podía haber sido yo.